El testimonio de María. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, Marta y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Simón, que había sido curado de la lepra, celebraba una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él. Marta servía y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados. Se encuentra en Evangelio de Juan 12, 1 al 8. Nomás leí un versículo. Por favor, sírvase ir a la Biblia y lea Evangelio de Juan 12, del versículo 1 al 8. ¿Qué significa, qué significado tenía aquí las acciones de María? ¿En qué sentido daba testimonio de quién era Jesús, según Juan 12:1? Dice el versículo 2 de Juan: le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Queridos amigos, qué pena, qué miedo, y en verdad esto es preocupante. Si se hubiera dado cuenta Judas el Iscariote con quién estaba. Lamentablemente él era otro igual que el resto de los judíos, como los sacerdotes, los rabinos, los fariseos, los saduceos, etcétera, que no creían en la venida del Mesías en ese entonces. No creían que Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías que estaba ahí. Porque si Judas hubiera entendido esto, él no hubiera dicho eso, pero él no entendía. No sé si entendió o no entendió, pero lo más seguro es que no entendió, porque finalmente él se ahorcó, murió, él mismo cometió el crimen en contra de su cuerpo. Pero sin embargo, aquí del lado opuesto vemos a María, a Lázaro, y me imagino hay más personas ahí que estaban preparando ahí un delicioso manjar, una cena para el Señor Jesús. Y finalmente vino María, amigo de Jesús, parte de los amigos de Jesús, sacó un perfume de mucho valor y derramó sobre el Señor Jesús. Y luego, como la historia cuenta en la Biblia, con el mismo cabello lo secó. Y finalmente Judas vino y dijo que ese dinero se hubiera guardado para los pobres. Pero aquí hay otro que a mí me impresiona y de verdad me causa un poco de nervios, porque pues aquí dice las Santas Escrituras que él no lo decía porque en verdad quería a los pobres, sino porque
Él era un ladrón. Imagínese, aparte de ser traidor, un ladrón. Que Dios nos ayude a nosotros, que somos parte de nuestra iglesia, individualmente de cada iglesia que representamos, tenemos hermandad, que no seamos un Judas en nuestra congregación, en nuestras congregaciones, en nuestra familia, con nuestros hermanos, porque esto se vuelve a repetir. Tal vez no en la misma manera, pero se puede volver a repetir en diferentes maneras. Se puede volver a repetir en diferentes historias de la vida de un cristiano. El perfume era muy caro, su valor equivalía aproximadamente al salario anual de un trabajador común. María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Su intención era que sirviera algún día para el entierro de Jesús, pero al enterarse de que pronto sería ungido rey, decidió ser la primera en rendirle honores. María probablemente no tenía intención de que se notara su gesto, pero Juan señala que la casa se llenó de la fragancia del perfume, según Juan 12:3. Judas respondió con una rápida reprimenda, afirmando que el perfume debería haberse vendido para dar el dinero resultante a los pobres. Jesús tranquilizó inmediatamente a María diciendo: déjala, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Eso está en Juan 12:7 y 8. Un tema recurrente en el Evangelio de Juan es de que Jesús conoce el interior de las personas. Podemos hacer referencia o contexto al Evangelio de Juan 2:24 y 25. También Evangelio de Juan 6:70 y 71. También podemos hacer referencia en Evangelio de Juan 13:11. ¿Quién era Judas? Un ladrón egoísta, según Evangelio de Juan 12:6. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiese llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. Y eso siempre es lo que yo digo, queridos amigos. Yo platico con amigos, platico con mi familia. Si usted tiene deseos de darle algo a alguien, hágalo cuando está vivo. Llore con él cuando está vivo. Sea disponible con esta persona cuando tiene problemas. Cuando tiene necesidad, dispóngase. Cuando él se encuentra en la calle, vaya por él. Cuando él está en una cantina, en un bar pidiendo ayuda, vaya por él. Cuando él está en el pecado, hundido en el pecado, y quiere una oración, o quiere una mano, o quiere algún favor, hágalo. Porque cuando cuando los seres humanos morimos, no tenemos memoria de nada. No podemos tener sentimientos. No podemos sentir ni ver lo que está pasando alrededor. Hay muchas personas que acostumbran ser enemigos de sus compatriotas, de sus amigos, de su familia, de sus vecinos. Pero cuando se mueren, ahí se presentan, llevan flores. Probablemente si tienen dinero, pagan para que lleven al sepulcro o al cementerio. Pagan música para llevarlos al cementerio, cuando esa persona ya no siente nada. Es recomendable que usted haga las cosas en vida, no cuando está muerto. Coma con él cuando está muerto. Yo no estoy en contra de que usted
vaya a un cementerio el 2 o el 3 de noviembre, el Día de los Santos, que dice la gente. Yo no estoy en contra que vaya a visitar. La Biblia no está en contra. Yo no tengo ni una opinión negativa en contra de las personas que van a un cementerio a hablar con su familia. Pero esas cosas serían extra. Pero la mayor parte debería de haberlo hecho cuando la persona todavía estaba viva, no cuando está en el cementerio. Qué triste, ¿no? Qué triste condición cuando nosotros no entendemos esto. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributaría para siempre a aquellos que redimieran. Jesús sabía lo que había en el corazón de María y en el de Judas. También sabe lo que hay en el nuestro. Pregunta, ¿qué debería decirnos esto acerca de nuestra necesidad de Cristo con nuestra justicia, tanto imputada como transformadora? Comentario, no vamos a leer poquito, porque ya el tiempo nos está yendo. Ya llevamos 11 minutos. Fui transportada al tiempo cuando Jesús comió la cena de Pascua con sus discípulos. Satanás había engañado a Judas y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo, pero en su corazón había sido siempre carnal, había sido la potente obra de Jesús. Había visto las potentes obras de Jesús, había estado con él durante todo su ministerio y se había rendido a la suprema evidencia de que era el Mesías. Pero Judas era mezquino y codicioso, amaba el dinero, lamentóse con ira de lo que mucho que había costado el ungüento que María derramó sobre Jesús. María amaba a su Señor. Él le había perdonado sus pecados, que eran muchos, y habían resucitado de entre los muertos, y a su muy querido hermano. Por lo tanto, por lo que nada le parecía demasiado caro en obsequio de Jesús. Cuanto más precioso fuese el ungüento, mejor podría ella manifestar su agradecimiento a su Salvador, dedicándoselo. Aquel acto de generosidad de parte de María fue un acerbo reproche contra la disposición avarienta de Judas. Estaba preparando el camino para que la tentación de Satanás haría fácil acceso al corazón de Judas. En el libro Primeros Escritos, página 165. Hasta pronto, amigos.